Bueno, tengan muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por las diferentes redes de nuestro seminario, por YouTube y Facebook. Es una alegría poder compartir en esta semana un santo más. Hemos venido hablando durante este mes de agosto, mes de los mártires, de varios santos que han dado su vida, que han sido testigos, testimonios de la vida de Cristo. Y es una alegría hoy poder compartir también con cada uno de ustedes la vida de un gran santo, San Tarcisio, un niño de tan solo 11 años que dio la vida por Jesús, Eucaristía. Como vamos a mencionar mucho más adelante, vamos a ver que ha sido el primer mártir de la Sagrada Eucaristía. Y así como podemos ver en su imagen que él está con sus manitas, como conservando, guardando un gran tesoro del cual sale como una luz, una luminosidad hermosísima, porque allí está Cristo. También vemos que en la imagen conserva la palma, que es la palma del martirio. Entonces hoy nos vamos a encomendar a San Tarcisio, este niño que de tan solo 11 años dio su vida por amor a Cristo, por amor al prójimo. Entonces vamos a encomendarnos a él. Les invito para que nos dispongamos para iniciar con una oración. Que la Virgen María también nos ayude y nos conceda esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen María, que en este día nos acompañes. Hoy en este día donde se conmemora también tú como reina, te pedimos, Madre Santa, que nos haga unos verdaderos discípulos, servidores tuyos, esclavos de amor, que te podamos servir como verdaderos esclavos y servidores, pero también que sepamos que en ti, Reina del Cielo, encontramos esa Madre amorosa, que seamos también unos buenos hijos para contigo. Pedimos la intercesión de San Tarcisio para que nos conceda la gracia de poder meditar su vida y que sea un ejemplo para nosotros y sobre todo para los niños de nuestro tiempo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a reflexionar sobre la vida de San Tarcisio. Vemos que Tarcisio es un diminutivo como tal de Tarso. Entonces encontramos en la vida de este niño que fue en el siglo tercero, en el año 257, donde vivió su vida en tiempo de la persecución de Valeriano, este emperador que dio decretos, que empezó pues una persecución muy ardua contra los cristianos y que fue también durante el pontificado del Papa Sixto, que fue uno también de los papas que le concedió esa gracia, o al igual que San Lorenzo, vivía muy cerca, o mejor dicho, San Tarcisio vivía muy cerca del Papa, y de hecho fue gracias a él, o podemos decir que él pidió que quién se podía ofrecer para llevar la Eucaristía, algunos condenados que iban a ser, crucificados, iban a morir en el circo romano, y pues San Tarcisio se ofreció. Entonces, bueno, este papa va a tener mucho que ver respecto al martirio y respecto a todo el acontecimiento que tuvo la muerte de nuestro santo. Además, Fray, él fue uno de sus acólitos también, acólito del Papa Sisto. Bueno, y de hecho, claro, se tiene también a San Tarcisio también como modelo, ejemplo y patrono de los acólitos, de los monaguillos. Entonces, claro, es bien significativo también que este joven
por lo que hizo, por la entrega a la Eucaristía y el amor, tenga como ese título de ser también patrono de los monaguillos. Bueno, ahora quiero que pasemos, de pronto Jonathan nos puede iluminar un poco sobre el contexto histórico de más o menos como lo que estaba relatando del tiempo valeriano, del Papa Sixto, cómo fue que aconteció un poco, sí, cómo fue que se dio como el contexto histórico de San Tarcisio, cómo fue que llegó su martirio y a derramar su sangre por Cristo. Bueno, como usted bien lo decía, Fray, Tarcisio es un diminutivo de Tarso, de la ciudad de Tarso, que es la misma ciudad de donde es San Pablo. De esta ciudad llegó a Roma y donde se reunieron, al parecer porque sus padres, dice la tradición que sus padres fueron cristianos y alguno de sus padres murió también como mártir. Entonces estaba en este tiempo de persecución del emperador Valeriano, que fue una de las persecuciones también más atroces contra la iglesia y contra los cristianos, ante todo por quitar todos los bienes que tenía la iglesia, más que por su doctrina, era por quitar los bienes que creía que tenían los cristianos, pero en realidad los cristianos llevaban una vida pobre y sencilla, pero este se empecinó en quitar los bienes, y es aquí donde emprende esa persecución fuerte, y estamos en la época donde hay muchos martirios de personajes grandes y reconocidos, y es aquí donde se van a empezar a reunir en las catacumbas para celebrar el culto cristiano, para celebrar la Eucaristía, en las catacumbas de San Calisto. Y San Tarcisio, el Papa, es enviado por el Papa Sisto, porque llega el momento donde el Papa Sisto dice, bueno, necesitamos quien ayude y quien lleve la Eucaristía a los cristianos que están a punto de morir en el Coliseo Romano, los cristianos que van a ser decapitados, que van a ser martirizados, y necesitamos esa ayuda espiritual, ese alimento espiritual para que en este momento fuerte donde se van a enfrentar al enemigo, donde van a enfrentar al verdugo, no desistan, no desfallezcan, sino que sean capaces de morir por Cristo. Entonces, si mandaban un adulto, iba a ser muy evidente y luego iba a encontrar el verdugo inmediatamente, iba a captar que era un cristiano. Entonces, este niño se ofrece con la valentía, con el ardor, con el deseo de dar la vida por Cristo, porque era el testimonio que veía de los otros cristianos que estaban muriendo por el Señor, y él también tiene ese deseo. Él se ofrece y él se va. Y es así donde emprende este viaje, y ya más adelante vamos a narrar la historia para no adelantarme. Y gracias a esto, su martirio se da. Tenemos estos datos históricos, todo por el Papa San Dámaso, que un siglo después vivió y fue el que colocó el epitafio en la tumba de San Tarcisio. Y decía así el epitafio: Tarcisio, santo de Cristo y su misterio mensajero, se enfrenta a la malvada turba que busca su tesoro. Caído sobre el suelo, entrega su vida de cordero y la salva de aquellos perros, lo que ama más que el oro. La salva de aquellos perros refiriéndose a los paganos que querían quitarle la Eucaristía, que más adelante vamos a narrar. Entonces, gracias a San Dámaso, que fue papa y que fue un papa que cuidaba las tumbas de San Calisto y se encargaba de poner los epitafios y de narrar la vida de algunos mártires, como fue la de Santa Cecilia, como fue la de Santa Inés, que estaba alrededor de la tumba de San Tarcisio, donde él mismo colocó el epitafio. Entonces, en este contexto fue donde vivió San Tarcisio y donde va a vivir su martirio también. Bueno, y es muy significativo que en este epitafio hay dos frases que me impactan mucho, sobre todo, primero, ese significado de lo que era para Tarcisio la Eucaristía, su tesoro. Ahí lo relata muy bien el Papa cuando habla en el epitafio sobre ese gran tesoro por el cual murió San Tarcisio, que claro, lo consideraba como su todo, su mayor bien, incluso por encima de su propia vida. Y el otro dato muy bonito, y es que lo asemeja a un cordero que fue atacado y sin más ni menos no alzó su voz, no gritó, sino que cuidó con tanto amor la Sagrada Eucaristía, que incluso no le hicieron daño a la Eucaristía a Jesús, a pesar de que su cuerpo sufrió y sufrió la muerte y el martirio. No, logró de que ese tesoro, de que su mayor bien
no le hicieran daño, no se lo robaran. Entonces, qué bonito que nosotros podamos aprender de este santo, claro, para que no nos roben a nosotros ese tesoro que es la Eucaristía, como bien lo vamos a mencionar ahorita más adelante y vamos a meditar de que la Eucaristía es el mayor bien que tenemos nosotros los cristianos y claro, no podemos dejar que nos la roben, no podemos dejar que nos la quiten. El mundo, el demonio y la carne está constantemente buscando acabar con la fe, acabar y quitarnos este tesoro. Y nosotros pues debemos estar dispuestos a dar esa vida por amor a Cristo, como lo hizo nuestro santo. Bien, ahora vamos a pasar entonces a narrar la vida de San Tarcisio. Yo quiero basarme hoy en dos libros que fue de donde tomamos como la narración, su vida, y es sobre el libro Año Cristiano, publicado por la BAC, que fue donde tomamos la mayor cantidad de información sobre San Tarcisio y donde se relata pues su vida. Pero también me gustaría, ya habíamos hablado en las secciones pasadas sobre el martirologio romano, que tiene algo muy breve, pero me parece importante que lo podamos conocer, ya que hemos venido como pidiéndole a todas las personas que nos escuchan que podamos tener este libro y que lo leamos en comunidad, que lo leamos con los niños. De hecho, San Tarcisio pudo ser mártir gracias a que leyó la vida de los mártires. Alguien podría decir, pero ¿cómo puede ser posible eso si no existía el martirologio todavía? Pero lo leyó en la vida de aquellos que estaban dando su vida por amor a Cristo en el circo romano. Y de hecho, esta hostia que llevaba él en su mano era para uno de estos condenados, de estos que iban a ser condenados para la vista humana, pero que iban a ser salvados para la vista divina, porque iban a gozar de la vida eterna, y él llevaba este viático, este alimento para fortalecer a estos hombres que iban a morir allí. Entonces yo les invito para que ustedes puedan tener el martirologio y lo puedan leer en su hogar, lo puedan leer en las comunidades, lo puedan leer en la parroquia, para que no se pierda el testimonio, porque aquí este es como nuestro circo romano, en donde nosotros vamos a ver el testimonio de cada uno de los santos que han dado su vida por Cristo. Entonces, por eso quiero empezar a leer el martirologio. Entonces está para el día 15 de agosto, la fiesta cae el 16, en donde nos dice el martirologio, algo muy cortico, pero que es porque estamos hablando de que es doctrina eclesial, de que es la iglesia que nos lo pone como ejemplo y modelo a seguir. En Roma, en el cementerio de Calixto, en la Vía Apia, conmemoración de San Tarcisio, mártir, que al defender la Santísima Eucaristía de Cristo de una furiosa turba de gentiles que intentaban profanarla, prefirió ser apedreado hasta la muerte antes que entregar las sagradas formas a los perros. Año 257. Entonces, como podemos ver, como nos lo decía Jonathan, pues nos relata el martirologio, tiempo de San Calixto, persecución de Valeriano, pues encontramos este gran valiente que da su vida. Ahora voy a pasar a leer, que es un poco más extensa, pero les pido que pongan mucha atención a esta historia, cómo es relatada, que la encontramos como tal en el libro sobre el Santoral del Año Cristiano, publicado por la BAC. Y dice así: Historia del martirio de San Tarcisio. En una de las celebraciones de la comunidad, tal vez a mediados del mes que llevaba el nombre de Augusto, la iglesia conmemora el hecho el 15 de agosto. El obispo de Roma, Sixto, que lo fue entre el 257 y el 258, manifestó a los congregados la abundancia de cristianos que languidecían en las cárceles, sobre todo en la Mamertina, que era una cárcel de aquel tiempo donde había muchos cristianos presos y esperaban recibir algún auxilio espiritual. Esta era la reservada
para los destinados a las fieras y al circo máximo, es decir, donde se daba mayor martirios. Esperaban entre plegarias y humillaciones la hora de ser llevados a las fieras o a ser crucificados. Necesitaban ayuda para no flaquear en la hora suprema, y había que llevarles alimento espiritual. El pequeño Tarcisio escuchaba con atención y recordaba a los muchos cristianos que él ya conocía y que había caído bajo la espada del verdugo, si eran ciudadanos romanos, o bajo los dientes de las fieras si no lo eran. Tal vez habían presenciado la muerte de sus padres o de sus seres queridos. Tal vez pensaba, enardecido por la fe y la valentía de sus mayores y amigos, que él también podría ser muerto si le cogían y le obligaban a decir si era o no cristiano. Oyó al Papa Sixto recordar que había que buscar el modo de llevar el cuerpo del Señor a la cárcel y preguntar si había alguno que quisiera voluntariamente hacerlo. Fueron muchas las manos que se alzaron ofreciéndose voluntarias para tan piadosa acción. De ancianos venerables, de jóvenes fornidos, de mujeres valientes, de los diáconos y miembros del clero resignado. También las hubo de niñas angelicales, entre ellos las de Tarcisio, el acólito, el más cercano, sentado junto al obispo. Todos estaban dispuestos a morir por Jesucristo y por sus hermanos. Oiga, qué cosa tan impresionante, hermano, ¿eh? Que eran los mismos niños que alzaban la mano, también se ofrecían para llevar a Jesús Eucaristía a aquellos que estaban para ser martirizados. Entonces es de gran importancia todo esto. Ante tanta valentía, lleno de emoción, el anciano Sixto se fijó en Tarcisio. ¿Tú también te ofreces, hijo mío? ¿Y por qué no, Santo Padre? Respondió él. Nadie sospechará de mí, porque tengo pocos años. Ante tan intrépida fe, el anciano no dudó. Tomó con mano temblorosa las sagradas formas y en un relicario las colocó con gran devoción y las entregó al pequeño Tarcisio, de apenas 11 años, con esta recomendación. Cuídalas bien, hijo mío. Descuida, Santo Padre, respondió Tarcisio. Antes me matarán que me quiten el tesoro. Qué valiente. Realmente se veía un amor profundo por la Eucaristía. Y tenía una gran conciencia a pesar de sus 11 años, ¿cierto? De a quién llevaba. Porque en ocasiones vemos que los niños como que se toman como que, sí, el niño allá, o para qué explicarles esto tan complicado de la Eucaristía a los niños, o para qué explicarles esto tan sangriento a los niños, qué pecado los vamos a traumatizar. Pero vamos a ver de que al contrario, esto les va a dar mucho más fe, les va a incrementar la fe en Cristo. Cuando salió entonces Tarcisio, se encontró con unos jóvenes y estos lo saludaron, seguramente lo conocían. Hola Tarcisio, juega con nosotros. Necesitamos un compañero. Sus manos se aferraron al pecho con cierto temor. No, no puedo, dijo Tarcisio. Más adelante será. Uno de ellos se vuelve insolente y violento. A ver, ¿qué llevas ahí escondido? Y otro, que tal vez le conoce, completa. ¿Es eso que los cristianos llaman misterios? Entrégalo. Forcejean para arrebatarle lo que oculta. Tarcisio se resiste, aprieta las manos. Una fuerza sobrehumana puede más que la turba violenta que le acorrala. Es un cristiano, dicen aquellos jóvenes. Vamos a arrancarle sus misterios. Intenta verlos. Lo derriban, le dan golpes, le machacan con piedras, brota la sangre. El martirio se prolonga hasta que aparece un soldado de nombre Cuadro,
cristiano secreto, de aspecto valiente, ahuyenta la turba de jóvenes asesinos, pero ya es tarde. Tarcisio está herido de muerte. Le toma en brazos y regresa con el cuerpo palpitante a la catacumba. Allí expira entre las lágrimas de los suyos y el sentido piadoso que irradia la muerte de un niño, sobre todo si ha sido por la fe y por su amor a lo que le ha sido confiado. Su cuerpo quedó en las mismas catacumbas, en un lugar preferente, cerca de Santa Cecilia, la Virgen mártir, y de San Urbano, el Papa mártir, y también de San Calixto y sus 4 diáconos, que en la misma persecución de Valeriano fueron ejecutados en el mismo lugar en que fueron detenidos, según imponía el decreto imperial. Increíble, Brian. No, y es impresionante porque uno de los santorales que recoge también el martirio de San Tarcisio dice que se aferró tanto a la Eucaristía que cuando, después de que muere, los cristianos van a apartarle sus manos del pecho, pero las tenía tan aferradas que, o sea, no se dejaba mover. Y cuando logran moverlas, no encuentran allí la forma consagrada, o sea, ya no estaba la hostia, porque se había adherido a su cuerpo. Ya, es un misterio grandísimo y que muchas tradiciones recogen porque el santo se configuró tanto con Cristo, se configuró tanto con la Eucaristía, que la Eucaristía, él terminó adhiriéndose a la Eucaristía. La Eucaristía él se perdió y no la encontraron porque quedó impresa en él. Y es el amor que él tenía por la Eucaristía y es el misterio de todos los santos. El llamado de todo santo es a configurarse con Cristo. Y en este santo, en este pequeño santo de solo 11 años, se vio este misterio literalmente. O sea, el Señor lo permitió que se diera así para dar testimonio, para que quedara un signo visible de aquello que ocurre con todos los santos invisiblemente, que lo creemos por la fe, pero aquí no solo por la fe, sino que el Señor permite que quede un signo palpable del misterio que ocurre, que es la configuración y la unión a Cristo. Claro, y es un amor tan profundo como usted lo dice, que yo me imagino lo que habrá sentido nuestro Señor Jesucristo, el amor tan profundo de este niño que lo iba a custodiar hasta tal punto de dar su vida, que su amor, me imagino que eso fueron 2 corazones, el corazón eucarístico de Cristo palpitando de amor por su hijo, y el corazón también de Tarcisio palpitante y lleno de amor por Cristo. ¿Y qué puede pasar de estos 2 amores tan ardientes y no fundirse ni quedar en uno solo? O sea, es que yo creo que de verdad que muchos hoy en nuestro tiempo podría decir, pero esos son cuentos, esos son cosas como que, pero no, sabemos que en la fe, y no es que sea algo irracional, sino que esto es posible, porque es que es lo que hace el amor, Cristo, que se ofrece profundamente, y es lo que pasa en cada Eucaristía. Uno comulga a Cristo y no es que nosotros asimilemos como si fuera un pan normal o un alimento común la Eucaristía. El Señor se une a nosotros tan profundamente, nos acoge tan profundamente que si lo pudiéramos ver después de misa o alguien que comulga, casi que viéramos, no sé, resplandores andantes, porque el Señor nos diviniza, porque es Él el que nos toma, es Él el que nos... Entonces, claro, yo creo que fue una comunión profunda y perfecta de San Tarcisio para con nuestro Señor Jesucristo. De ahí, Jonathan, que venimos a meditar la importancia de transmitir la fe a los niños, la importancia de poder entregarle el testimonio de los mártires, y no solo de los mártires, el testimonio de las personas común y corriente, el testimonio de papá y mamá. Y por eso hemos conocido muchos niños que han dado su vida. Por lo menos, a ver, ¿a quién podemos recordar de pronto algún ejemplo de otros niños así como San Tarcisio? Y fue para esta misma época que se dio el martirio de Santa Blandina, que fue una niña de tan solo 12 años, que la echaron en el Coliseo y le mandaron unos toros bravos para que la destruyeran, para que acabara con ella. Y ella, mientras los toros la iban despedazando, ella no se quejaba, ella no lloraba, sino que lo que hacía era mirar a los cristianos que estaban a su alrededor viéndola, diciéndole, no tengan miedo, no se rindan,
porque había muchos que en el momento del suplicio, al ver los terrores que metían los paganos con los instrumentos que los iban a martirizar o con las fieras, muchos daban el paso atrás y ofrecían sacrificio a los ídolos para salvar su vida. Pero entonces esta niña los miraba y les decía ánimo, fuerza, y como muchas otras que fueron, por ejemplo, niñas, la misma Santa Cecilia, la misma Santa Inés, la misma Santa Águeda, que estaban entre los 12 y 13 años. La semana pasada hablábamos de Santa Filomena, que con tan solo 12 años fue una mártir por Cristo. Santa María Goretti y muchos otros santos que ya en su niñez, en su inocencia, comprendían el tesoro tan grande de Cristo que dieron su vida por él. Y otra santa de la Eucaristía, que es Santa Imelda, de Jesús sacramentado, que fue una niña que sus padres permitieron que entrara de muy tierna edad, a los 12 años, en un monasterio de monjas dominicas, y allí la cuidaban, y ella tenía un deseo vivo de recibir la primera comunión, porque ella veía que le decían que Jesús estaba en la hostia, y ella decía que ella, si recibía a Jesús, no iba a soportar, y en el momento de comulgar, de recibir la primera comunión, fue tan grande su amor que en el instante murió. Impresionante. Y por eso nosotros, hay una consigna muy bonita que se dice cuando se adora a Jesús sacramentado, que Justo se dice, estaba pensando en mi esa. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Y se responde, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Y realmente hubo santos, que murieron de niños, amor. que murieron de amor al recibir la Eucaristía. Bueno, encontramos el testimonio también de Joselito, José Sánchez del Sí, Río, José que Sánchez del también Río. dio su vida martirizado por amor a Cristo. Y encontramos también la vida también de Fulton Sheen, que nos cuenta, a ver, Jonathan, cuéntanos un poquito de esa historia hermosísima de nuestro siglo. O sea, estamos hablando de ayer, podemos decir. Y justamente también es sobre la Eucaristía. O sea, viene a empatar con todo esto que estamos hablando de un niño y unido al misterio de la Eucaristía. Esto fue en la persecución de Mao a los cristianos en China, que él fue el que introdujo el comunismo en China, y se agarró la persecución contra la iglesia, contra todos los cristianos, contra todos los sacerdotes, y estaban deteniendo los sacerdotes. Entraron los comunistas en una iglesia católica y detuvieron al sacerdote y lo detuvieron aquí mismo en la iglesia con vigilancia de otros soldados comunistas, y profanaron el sagrario. Entonces cogieron el cáliz, el copón, y el copón tenía 32 hostias. Las derramaron sobre el suelo y las profanaron, pero las dejaron ahí. El sacerdote solo podía ver porque él estaba amarrado y los vigilantes estaban alrededor del templo. Pero ellos no percibieron que en este templo había quedado una niña que tan solo tenía 12 añitos. Esta niña percibió todo el hecho, y ella, como San Tarcisio, nuestro santo, comprendía el valor de la Eucaristía. Entonces, todos los días, mientras los soldados estaban vigilando, mirando hacia otro lado, ella iba, se arrodillaba delante de las hostias derramadas en el piso y hacía una hora de adoración, una hora santa en reparación por ese sacrilegio. Oigan esto, por este sacrilegio que habían cometido estos soldados. Y cuando terminaba su hora santa de reparación y adoración, comprendiendo el valor, el respeto y la dignidad de la Eucaristía, no la cogía con la mano, sino que con su boca se agachaba hasta el suelo y ella misma consumía la especie consagrada, sin tocarla con sus manos, porque sabía que era Jesús mismo. Y un laico para ese tiempo, estamos hablando de los años 70, 80, comprendía que la Eucaristía no se podía recibir en la mano. Entonces esta niña la toma con su boca, y así sucesivamente durante 31 días. Entonces, durante 31 días iba, hacía su hora santa y terminaba comulgando en la boca. Ella misma recibía. Pero el último día, esta niña hace un ruido, y uno de estos soldados que estaba vigilando percibe que hay un ruido y se va inmediatamente y descubre que era la niña, y ve que ya no había sino una hostia, y entonces él inmediatamente captó que era la niña que la estaba consumiendo, y al ver pues el respeto y la veneración, ya no dudó, no escatimó en acabar con la vida de esta niña a punta de golpes con su arma, y acabó con la vida de esta niña.
El sacerdote Impresionante. que estaba allí atado percibió todo esto. Imagino que es el que da testimonio de Es el todo. que da testimonio de todo y este testimonio llegó a Fulton Sheen, que es un obispo venerable por el que llegó la historia también a nosotros, de Estados Unidos, que fue muy famoso, salía en programas de televisión, escribió cantidad de libros que han hecho mucho bien al catolicismo. Entonces, le preguntaban en una de esas entrevistas a Fulton Sheen, Monseñor, usted es motivo de inspiración para muchos católicos, para muchos creyentes, incluso para muchas personas no creyentes que lo admiran a usted. Cuéntenos cuál fue su motivo de inspiración. Y él no habló de un famoso, él no habló de un gran santo, Ni un gran papa, ni un gran papa, ni un habló, gran santo tampoco. habló de una niña que tenía 12 años en China, que había recogido ese testimonio por este sacerdote, que entonces ahí narra todo esto que esta niña hizo y fue su motivo de inspiración para él siendo sacerdote, fue que escuchó esta historia y a pesar de eso no hacía adoración al Santísimo una hora diaria porque tenía mucha actividad pastoral. Pero viendo el testimonio de esta niña, escuchando, esto le llevó a tener adoración todos los días al Santísimo durante una hora y reparar el corazón de Jesús y recibir con más devoción la Santa Eucaristía. Qué belleza. Porque siendo sacerdote no alcanzaba a dimensionar incluso consagrando la hostia, la grandeza de esto. Y una niña de 11 años, sin una, no sé, sin una larga doctrina, sino con un testimonio, con un pequeño ejemplo, le enseñó el valor. Y esto era lo que yo me preguntaba mientras escuchaba la historia. Yo me preguntaba, es decir, ciertamente es un don de Dios que la niña ha recibido del martirio, porque es un don de Dios como lo hemos hablado. Pero yo me pregunto qué educación hay detrás de esta niña, que estoy seguro que no es algo teológico grande, sino que estoy seguro que simplemente la enseñanza sencilla, pero ardorosa, de una fe vivida, quizás de sus padres. Entonces, eso me impresiona mucho y yo creo que es el mensaje, al igual que Tarcisio, San Tarcisio y todos estos santos que nosotros hemos mencionado, vemos que detrás de estos niños hay un ejemplo de vida, hay un testimonio de sus padres, de sus madres. Por eso la importancia, y vuelvo e insisto, de tener estos libros, el martirologio, de hablarle a los niños de esta historia. Muchos de ustedes podrían decir, pero ¿cómo es posible que ellos digan un niño de 12 años, un niño de 9, de 10? ¿Cómo va a llamar niños? Claro, porque hoy en día vemos que ya la niña de 12, 13 años ya no está jugando con muñequitas, ya no. Claro, antes esta inocencia se guardaba. Hoy en día, quizás por la falta de testimonio y de amor por lo sagrado, es que incluso se termina atentando contra la misma inocencia de los niños. Por eso vemos que un niño de 11, 9, 10, 12 años, cuando se le ha transmitido la fe, cuando se le ha hablado de Jesucristo, cuando se le ha hablado del amor, cuando se le ha hablado de la pureza, de la castidad, son niños que son capaces de dar la vida por Cristo, porque saben el valor. Y no es que no, alguien podría decir, no, que le vamos a hablar, los vamos a escandalizar. Pero si nos damos cuenta, Nuestra Señora, la Virgen María, le mostró en Fátima el infierno a los niños, y eran niños. Y ella no dijo, yo que se los voy a mostrar, se va a escandalizar. No, Nuestra Señora le manifestó la fe que la Iglesia ha enseñado, y no para susto, sino para que estos niños vieran la realidad en la que estamos. Y claro, estos niños se pusieron a hacer penitencia. Por eso es muy impresionante y es muy importante, y quiero insistir mucho en esto, de que transmitamos la fe a nuestros niños, de que transmitamos la fe siempre y en todo momento, como dice el Éxodo, perdón, a tiempo y a destiempo, mientras vamos caminando, mientras estamos acostados o levantados, constantemente. Ahora bien, vemos también como la otra cara o la otra moneda cuando esto no se hace. Y por eso encontramos constantemente testimonios también, vuelvo y cito a las apariciones de Fátima, la amiga, las amiguitas estas de Lucía y de los tres pastorcitos de Fátima, que le preguntan a Nuestra Señora por una niña que había muerto, amiguita de ellas. Y Nuestra Señora le dice, se salvará, pero estará en el purgatorio hasta la consumación de los tiempos. Una niña. Y estamos hablando de un contexto sano, en Fátima, en el campo, niños pastores, donde relativamente no tenían los peligros del internet, de la televisión,
de todo lo que tenemos hoy en día. Claro, y nos damos cuenta también, por lo menos, estoy leyendo el diario de Sor Faustina y ahí habla, el Señor le pide, me impresionó mucho, donde el Señor le pide a Sor Faustina que orara mucho por los niños, porque le estaban ofendiendo mucho. Oigan esto, yo me impacté, o sea, una cosa es que el Señor pida por los pecadores, por los, qué sé yo, por los adultos, por las persecuciones, pero está pidiendo por los niños, porque los niños le estaban ofendiendo. Entonces yo me pregunto, si un niño está ofendiendo es porque Lo quizás está no, viendo, tal exacto, vez. es porque está siendo reflejo de lo que ve, de lo que son los padres. Un niño es reflejo vivo de lo que es una familia. Claro, Fra, y hablábamos al principio de que Tarcisio tenía este fervor, este deseo de morir mártir, porque se cuentan las tradiciones, los santorales, que tal vez uno, no se asegura con certeza, pero que tal vez uno de los padres fue Claro, mártir. ahí O sea, lo leímos y probablemente con muchos conocidos, familiares, incluso sus mismos padres hayan muerto en esta persecución. Claro, y vio el ejemplo como tal de, encontramos también el testimonio, creo que fue de Orígenes, que lo mostramos la otra vez en donde él decía, mi padre fue mártir, ¿cómo yo no voy a ser mártir? ¿Cómo yo? O sea, y vemos que hay como ese deseo. Entonces es importante de que nosotros podamos manifestar a los niños esta fe para que su pureza, para que la fe en Cristo, en la iglesia, en los sacramentos, cada vez sea más fuerte y que no solamente tengamos estos niños de los primeros siglos, sino que hoy, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, hayan niños también que quieran dar la vida por Cristo. Habría mucho que meditar sobre San Tarcisio, pero bueno, ya el tiempo se nos agota. No sé si Jonathan quiera compartir, ¿haya alguna? es impresionante, yo creo que poder terminar con esto, y es que el primer mártir de la Eucaristía fue San Tarcisio, o sea, porque la Eucaristía en ese tiempo se celebraba, pero no había como un culto eucarístico fuera de la Eucaristía, fuera de la misa. Solo se llevaba el viático para los enfermos, o como lo vemos en este caso, en este contexto, para los que estaban condenados a morir mártires en el circo, en el Coliseo, por las fieras. Y esto hace caer en conciencia de la importancia de empezar a dar un culto a la Eucaristía. Y llegamos con el martirio, con la sangre de este niño, fue que los cristianos, los papas, los obispos fueron tomando conciencia de esto y se empezó a difundir un culto por la adoración eucarística, hasta el punto de que llegamos al siglo X, donde ya se estableció que se colocara una custodia, que se tuviera horas de adoración al Santísimo. ¿No? Y eso es un tesoro muy grande que también hacemos la invitación a todas las personas que cuando vayan a la Sagrada Eucaristía, primero nos podamos preparar, tener un corazón dispuesto con la confesión, con las buenas obras para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es que tengamos tiempo de adoración para con Cristo, que nos empecemos a enamorar porque Cristo está allí. Uno no da la vida por cualquier cosa. Uno da la vida por lo que verdaderamente vale. Y le da la vida a uno. Y le da la vida a uno. Pues bien, Cristo es nuestra vida y a Él nos debemos entregar. Llevemos a los niños, enseñémosles, no caigamos en el error de decir como son niños no entienden, entienden y quizás pueden comprender mejor que muchos adultos. Me atrevería a decir esto. Así pues, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Es un gran honor, los espero para el próximo programa que vamos a tener, otro Mártir Mar. Que el Señor y la Virgen María los bendiga y ya saben, a dar testimonio, ser mártires de Cristo en la vida cotidiana, que nuestros hijos vean en nosotros un martirio cotidiano y un ejemplo a seguir de amor, de perfección y de entrega a Cristo. Dios los bendiga.